Cuando quieras. Muy bien, es que ricasco, Irache. Bueno, Egunon, buenos días. Como ha dicho Irache, soy Ane Urteaga, y soy la técnico del Departamento de Industria de Goyeki, en la comarca del Goierri, ¿vale? Hoy lo que os quiero contar es un poco, pues bueno, la estrategia local para fomentar las vocaciones STEM que desarrollamos en nuestra comarca, en Goierri, en 2023. ¿Por qué contamos este proyecto ahora? Eh, porque ese fue un proyecto, pues bueno, de corta duración, de bajo presupuesto, pero con un propósito ambicioso, ¿vale? Y hoy es el día en el que estamos viendo los frutos, ¿vale? Es por eso por lo que hasta ahora igual no lo hemos dado tanto a conocer. Un poco como descripción de la experiencia, ¿cuál fue el objetivo del proyecto, ¿no? Fue realizar un diagnóstico de las necesidades de talento de las empresas de Goyerri y definir una hoja de ruta para dar respuesta a esas necesidades, impulsando la colaboración entre los agentes que pueden contribuir en estos ámbitos, siendo el objetivo final garantizar la inserción laboral de las y los jóvenes de la comarca en un futuro. Como bien ha dicho Irachen, estamos en una comarca en la que prevalece la industria. Por eso en este proyecto, si bien estábamos hablando de impulsar vocaciones STEM, estábamos hablando de las necesidades de talento que hay en nuestra comarca. ¿Vale? Por eso pusimos el foco en la industria. Y el proyecto constó de tres fases. Por un lado estaba la fase de diagnóstico, en la que no nos propusimos hacer un diagnóstico nuevo, sino hacer una lectura compartida de estudios que ya existían, ¿vale? Luego os cuento un poco, luego entro en más detalles porque estos estudios fueron importantes y fueron el punto de partida para que todo fuese, o sea, para que después todos los agentes compartiesen una visión, ¿vale? Que fue la segunda fase, ¿no? La de una visión compartida. Al final, lo que buscamos es sentar a diferentes agentes con diferentes perspectivas ante una misma problemática, cada uno desde su punto de vista. Y al final del proyecto, la tercera fase fue pues, la definición de la hoja de ruta que garantizase la colaboración entre agentes. Luego os cuento más detalladamente lo que hicimos en cada uno. Pero bueno, como punto de partida y el diagnóstico empezó de aquí, fue analizar cuál era el mercado laboral de Goyerri. Estos datos que os voy a ofrecer son de 2023, pero realmente no han cambiado significativamente, ¿vale? Eh, Goyerri tiene 45.000 habitantes, una tasa de paro del 7,7% y donde la industria genera más de 10.000 empleos. Tenemos que decir que la industria es el motor principal de nuestra comarca, el motor económico principal de nuestra comarca, y el 44% de la población ocupada trabajaba en la industria. Unos datos muy superiores a los de Guipúzcoa y Euskadi, ¿vale? Tenemos una fuerte especialización industrial, con dos realidades paralelas, ¿vale? Entre empresas industriales. Por un lado están eh, las empresas tractoras que ofrecen, pues bueno, unas condiciones muy favorables a las personas y por eso tienen una capacidad de atraer talento importante. Y por otro lado, tenemos a las empresas pymes que luchan muchas veces con poco éxito para fidelizar a sus personas, ¿vale? Entonces, esta es nuestra realidad. Realmente las empresas concentran el mayor número de empleo y de nuevas contrataciones, ¿vale? También analizamos las previsiones de futuro del mercado laboral.
nos encontramos ante un escenario de crecimiento y renovación, pero con tensión en la disponibilidad de talento. Al final, el motor principal, como os vengo diciendo, es la industria y la amenaza principal son los datos demográficos. Aquí lo que vimos fue, lo que quisimos subrayar fueron 3 ideas, ¿vale? Existe una intención de contratación y creación de empleo por parte de las empresas industriales. Veíamos que el 92% de las empresas preveían contratar y de esas el 53% esperaba aumentar la plantilla, ¿vale? La mayoría de ellas por razón de que preveían pues bueno, un aumento de la producción. Y otras pocas también nos trasladaban sus necesidades de aumentar la plantilla por la transición digital, ¿vale? Y también en este primer punto, en esta primera idea, no podemos obviar que es las sustituciones por jubilación que se vienen, ¿vale? Este estudio es de 2022, pero preveía que en unos 15 años la mitad de las empresas iban a tener que abordar de manera concienzuda, pues bueno, el tema de la jubilación, de las jubilaciones de las personas, ¿vale? Por otro lado, nos encontrábamos ante una alta demanda de perfiles altamente cualificados. Los puestos más demandados en nuestras empresas son los puestos de técnico superior, personal operarios cualificados y profesionales STEM, ¿vale? Con un nivel de estudios universitarios o de FP con grado superior, aunque vemos que las pymes, sobre todo las pymes subcontratistas, sí que están poniendo en el grado medio pues su foco con el objetivo de que ese talento no se vaya, ¿vale? Y bueno, también, pues lo que decía antes, ¿no? La transición digital sí que nos hace ver que de alguna manera pues va a hacer falta personal con estudios como ingeniería informática, informática como tal. Bueno, ahí sí que se ve un cambio que se veía un cambio de paradigma que ya lo estamos viendo, ¿vale? Y luego veíamos grandes retos y amenazas del mercado laboral que, bueno, veíamos que había 3, ¿vale? Una crisis demográfica donde ha bajado la natalidad y es inevitable, pues bueno, atraer a personal migrante que cumpla con las características de perfiles que solicitan las empresas. Ahí está la complicación. Es difícil atraer personal altamente cualificado. También nos encontramos ante una fuga de talento por la competencia interna existente entre las empresas y el cambio de valores que se viene, ¿no? Al final, las personas que están en el mercado laboral a día de hoy, pues bueno, tienen unos valores y unas prioridades que quizás hasta ahora no se han contemplado. Entonces también las empresas se tienen que preparar para responder y resultar atractivas. ¿Vale? Con lo que digo, la primera pata del diagnóstico fue el mercado laboral, pero no nos quedamos solo en eso, ¿vale? También nos centramos de alguna manera en la oferta de formación STEAM. Vimos que había una amplia gama de programas educativos, ciclos formativos y actividades extracurriculares dirigidas a chicas y chicos jóvenes para fomentar sus vocaciones STEM, ¿vale? Sobre todo impulsadas, por un lado, por Goierri Escola, que es el centro el centro de referencia en nuestra comarca a nivel de formación profesional y bueno, con título universitario, pero también por la estrategia STEAM Euskadi que impulsa el gobierno vasco.
¿vale? Y aquí lo que vimos fue que había diferentes niveles y tipos de formación que se ofrecen a personas de la comarca, ¿vale? Por un lado tenemos la formación reglada, donde aquí cobra especial protagonismo Goierri Escola con una amplia gama de oferta STEAM, no me voy a, no voy a contar más. También tenemos el catálogo STEAM Sare a nivel de Euskadi, pero que también lo perciben los centros educativos desde primaria, secundaria hasta bachillerato de nuestra comarca. Tenemos una oferta dirigida al ocio de las y los jóvenes con bueno, diferentes ofertas donde pues bueno, los jóvenes, las chicas y los chicos pueden de alguna manera empezar a adentrarse en estos temas. También existe una oferta a nivel de hacer frente a la brecha de género con diferentes iniciativas y también es cierto que existe una colaboración entre los centros educativos y las empresas para acercar estas vocaciones a las y los jóvenes, ¿vale? Pero eh, sí que veíamos que quizás no era suficiente, ¿vale? Me voy a quedar ahí. Y también quisimos ver dentro de este diagnóstico cuál era la perspectiva de la percepción de las y los jóvenes de Goierri respecto a las áreas STEM, ¿vale? Aquí tomamos como fuente un estudio que realizó el Ullar Fundación junto con Mondragón Universitatea entre jóvenes de entre tercero y cuarto de la ESO en la comarca de Goierri, donde participaron alrededor de 200 alumnos, ¿vale? Y aquí el estudio fue muy interesante, pero bueno, para esta presentación he querido traer tres ideas, ¿vale? Dos que tienen que ver con la autopercepción de capacidad y vocación y otra con el conocimiento y la percepción de la industria local. La autopercepción de la capacidad y vocación, bueno, pues vemos que el 59% de los chicos se sienten capaces para trabajar en el sector STEM frente al 34,8% de las chicas. Y es curioso este dato porque las chicas académicamente sacan mejores notas que los chicos en las asignaturas STEM, pero al mismo tiempo los chicos se sienten más capaces, ¿vale? Del mismo modo, el interés profesional de los chicos es significativamente superior al de las chicas. El 59% de los chicos querría trabajar en este ámbito comparado con el 29% de las chicas. Es decir, a las chicas no les atrae, no les atraen este ámbito no les atrae, ¿vale? Y por último, el 24% de las personas encuestadas afirma no conocer la industria de Goierri. Y para nosotros esto es muy significativo. Estamos hablando de que, como os he comentado antes, el 44% de la población ocupada en nuestra comarca trabaja en el sector industrial. Y más allá de este dato del 24%, una amplia mayoría de los y las jóvenes encuestadas eh, afirmaba conocer únicamente CAF. CAF, que sí, es una empresa que fabrica trenes. Para empezar, es un bien que podemos ver y cuenta con 3.000 personas empleadas en la comarca, pero no podemos obviar que tenemos otras empresas que cuentan con más de 500 personas empleadas y su producto final es igual de visible, ¿no? Como puede ser un Irizar, que fabrica autobuses. Es decir, nos desconcertó significativamente y a las empresas cuando se lo contamos también les desconcertó saber que muchas y muchos de los jóvenes encuestados conocían únicamente CAF, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vemos en todos estos estudios? Que el proyecto buscaba
o sea, de alguna manera hay una realidad que es que hay un desajuste brutal en la necesidad de talento y en la cualificación de las personas que tenemos en la comarca, ¿no? Entonces, pues bueno, el proyecto buscaba hacer frente y mitigar esta realidad de cara a futuro, ¿vale? Y que el desajuste sea menor. Ya paso a lo que fue el proceso, como os decía, en la fase de diagnóstico, que fue muy útil para ver un poco cuál era toda la realidad de la comarca en este ámbito. Además, sirvió porque cuando nos adentramos en el proceso de visión compartida, sí que todos los agentes participantes se sintieron reflejados en esos datos, ¿no? Tanto las empresas de la comarca, las personas que vinieron de los centros educativos y el personal técnico de juventud de los municipios más grandes, ¿vale? Eh, de las empresas de la comarca participaron tanto tractoras como pymes, cada una desde su visión. Dentro de los centros educativos pudimos garantizar que además de Goierri Escola, que como he comentado al principio, es un referente a nivel de educación profesional y está muy cerca de la realidad de las empresas, pues bueno, también participaron el resto de centros donde tuvimos representación de centros que imparten primaria, secundaria y bachillerato, ¿vale? Y bueno, fue muy interesante porque como he querido recuperar esta fotografía que en su día utilizamos en esa sesión, porque nos hace ver que todos estábamos ante la misma problemática, pero cada uno tenía su visión y hasta ese momento lo estaba trabajando desde su visión, ¿vale? Es decir, aquí vemos que dos personas discuten de si es un 6 o es un 9 y ambas tienen razón, ¿vale? Eh, y bueno, no quiero dejar pasar esta diapositiva sin comentar que además de Goyeki en este proceso estuvieron el Uyar Fundación y Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, que sí que nos ayudaron un poco en todo este proceso, ¿vale? Eh, esta diapositiva, por más simple que parezca, fue súper importante que todos sintiesen o sea, que estaban en el lugar adecuado, ¿vale? Porque fue importante hacerles ver que cada agente participante tenía mucho que decir, ¿vale? Y luego ya nos centramos en preparar la hoja de ruta. Y para ello, pues bueno, definimos tres retos comunes a nivel comarcal sobre las vocaciones STEM, que eran, el primero era el choque de intereses y valores entre jóvenes, por un lado, y los centros educativos y las empresas, por otro. Es decir, las personas que a día de hoy estamos trabajando bien en los centros educativos, bien en las empresas o en otras entidades, tenemos por lo general unos valores y unos intereses que quizás hoy en día a los jóvenes que vienen pues no les interesan. Entonces, aquí somos nosotros quienes tenemos que trabajar sobre ello para, para realmente resultar atractivos y que estas personas en un futuro quieran trabajar aquí. El segundo reto fue que hay un desconocimiento en torno a las empresas por parte de las niñas, niños y jóvenes entre 10 y 14 años, que es evidente, antes me he parado a decir que muchas empresas, o sea, que muchos jóvenes no conocían empresas importantes de la comarca. Y el tercer reto, que no deja de ser
o sea, que es igual de importante que en los anteriores, la empleabilidad de las hijas e hijos de las personas migrantes. ¿Cuál es la realidad? Que a día de hoy en nuestras empresas hay muy pocas personas migrantes. Hace poco preguntaba a una empresa tractora de la comarca que es referente a nivel mundial, a ver cuántas personas, estábamos hablando de que habían contratado a una persona rumana, que es un colectivo que en nuestra comarca hay mucho, y le pregunté a ver cuántos había, y me dijo que era el primero en una empresa de más de 250 personas. Es decir, los hijos e hijas de las personas migrantes tienen que ver que en nuestra industria tienen una salida y que esta puede ser próspera, ¿vale? Estos fueron los tres retos más importantes que nos marcamos. Y luego, para hacer frente a esos retos, de alguna manera nos marcamos 5 líneas de actuación, ¿vale? Que os las cuento brevemente, pero bueno, fueron una, fortalecer el proceso de orientación que se ofrece en los centros educativos teniendo en cuenta la demanda de perfiles. Creemos que a día de hoy, pues las personas orientadoras quizás no conocen la realidad de las empresas. También veíamos conveniente dar a conocer la red empresarial entre los jóvenes y las jóvenes y niñas y niños, pero también no solo dar a conocer las empresas más importantes, sino hacer ver la realidad que tenemos en la comarca. Como os decía al principio, nosotros tenemos empresas tractoras y empresas pymes. Estas pymes son muy numerosas y entre todas crean una red de empresas subcontratistas que para las empresas tractoras son muy importantes. Entonces, esto también lo tenemos que hacer ver, ¿vale? Y lo tenemos que trabajar. Debemos repensar los modelos empresariales para hacer frente al choque de valores e intereses existentes, muy en relación con el primero de los retos que os he comentado antes. Debemos dar a conocer las mujeres STEM referentes en las empresas, que a día de hoy se desconocen. Es importante decir que en el diagnóstico que hizo el Uyar Fundación sobre la percepción de los jóvenes y las jóvenes, sí, cuando les preguntaban sobre cómo se imaginaban, cómo visualizaban a un profesional, a una persona profesional en STEM, visualizaban como un hombre blanco, de unos 50 años, 40-50, brillante, reflexivo, con las ideas ordenadas y claro, eh, para nuestra juventud, pues verse ahí quizás está lejos, pero es que realmente las personas profesionales STEM que tenemos en la comarca no son todas así, ni mucho menos. Entonces, bueno, tenemos que dar a conocer todo ese, creo que toda esa realidad que tenemos, ¿vale? Y por último, debemos fomentar la convivencia entre culturas, cuidando especialmente la identidad local y el género. Cuando hablamos de la identidad local, también hablamos del idioma, del euskera, porque al fin y al cabo eso hace que, bueno, nosotros en nuestra comarca, pues el euskera tiene un peso importante todos los agentes presentes consideraron que era un tema a tener en cuenta, ¿vale? Que no se puede obviar esa realidad, ¿vale? Y bueno, al fin y al cabo, con todo esto, el resultado fue que definimos un plan de actuación conjunto para hacer frente a las necesidades existentes que se vieron en todo ese diagnóstico que os he comentado, ¿vale? ¿Y qué dio de sí el proceso? Pues bueno, esto al fin y al cabo fueron unos aprendizajes que sí que hemos querido de alguna manera subrayar, ¿vale? Y es que cada persona participante tenía mucho que aportar. Fue muy curioso porque, a ver, como he comentado al principio,
fue un proceso cortito. Con los agentes participantes hicimos dos reuniones y en la primera reunión un profesor de robótica de quinto y sexto de primaria de Cegama, un pueblo pequeño de la comarca, pues decía, yo no sé muy bien qué pinto aquí, ¿no? Y cuando al final de la segunda sesión acabó diciendo que se había dado cuenta de que tenía mucho que aportar y para nosotros eso fue importante, ¿no? Hacerles ver que ante esta problemática cada agente tiene mucho que hacer, ¿vale? Además, nos dimos cuenta de que en su ámbito cada entidad estaba haciendo acciones aisladas para dar respuesta a sus necesidades concretas. Pero si de verdad se quiere incidir en el problema, debemos derribar muros entre entidades. Es decir, se definió una hoja de ruta para fomentar vocaciones STEM derribando barreras. Para nosotros aquí fue importante cuando definimos las líneas de actuación, definir líneas que no fuesen desde el centro educativo al centro educativo, es decir, que las barreras se rompiesen entre el centro educativo, qué puede hacer en colaboración con las empresas, qué puede hacer la empresa en colaboración con los centros educativos, con las familias, que también tienen mucho que decir y demás. ¿Vale? Y bueno, para nosotros lo más importante, y como os he dicho, este fue un proyecto pequeño, pero en el que teníamos grandes expectativas, lo más importante ha sido que varios agentes han tomado la iniciativa de activar las actuaciones identificadas. ¿Vale? Y aquí os quiero contar dos iniciativas. Por un lado, está la Asociación de Goyer Valley. Bueno, aquí un pequeño inciso. Es verdad que quizás algunos lo conozcan, otros no. Goyer Valley es una alianza industrial ubicada en nuestra comarca que pertenece a 80 empresas de la zona, pero que a día de hoy la Secretaría Técnica la llevamos desde el área industrial de Goyequi, ¿vale? Pero sí que muchas veces nos ofrece la posibilidad y siempre y cuando las empresas estén de acuerdo, de activar actuaciones que quizás desde la agencia de desarrollo no podemos. Pues bueno, hemos desarrollado un juego interactivo que se llama Nordanor, ¿Quién es quién? Dirigido a estudiantes de entre 10 y 14 años para acercarles diferentes referentes de las empresas de la comarca, ¿vale? Al fin y al cabo, aquí lo que ofrecemos, lo que hemos trabajado es un pequeño juego que debemos, o sea, tenemos una primera versión y la debemos mejorar, donde se muestra, o sea, que está dirigida a chicos y chicas de entre 10 y 14 años y que muestra, como veis, pues en este caso tenemos a Edurne, que es una persona que trabaja en Lortec, pero donde se cuentan, más allá de su trabajo del día a día, contamos las aficiones, las destrezas, los estudios realizados desde que estaba en primaria, su trabajo diario y algunas preguntas rápidas como ¿cuál era tu sueño de pequeña? Algo que todavía tienes pendiente de hacer. Bueno, pues cosas que igual acercan a estas personas referentes a, a la realidad de las jóvenes, de las niñas y niños, ¿vale? Este juego está en proceso de desarrollo. De momento tenemos un demo y ahora desde Goyer Valley lo que estamos haciendo es probar el juego en dos centros educativos con el objetivo de implementar mejoras y tener una versión ya definitiva, o por lo menos una primera versión definitiva para el curso 2026-2027. ¿Vale? Y por último, y para mí también importante, es que Goierri Escola, como os he comentado, es el centro de referencia de la comarca, pues bueno, ha diseñado un plan integral
para fomentar las vocaciones STEM en la comarca y ha tomado como punto de partida los retos y líneas de actuación definida. Es decir, Goierri Escola ha hecho suyos los retos y líneas de actuación definidos y está integrando a diferentes agentes del ecosistema para buscar financiación y liderar este proyecto. Y para nosotros esto ha sido un punto súper importante. ¿Por qué? Porque Goyeki va a estar presente en todo este proceso, pero teniendo en cuenta los recursos que tenemos, pues bueno, hemos logrado que otro agente de la comarca, pues bueno, lidere este proceso, ¿vale? Y para nosotros esto ha sido súper positivo. Y prevemos que ya tenemos más o menos cerrada la financiación, ahora estamos con los últimos flecos, pero también prevemos que en septiembre de 2026 podamos activar un proyecto con las 5 líneas de actuación que nos marcamos en este proyecto y donde se integrará el juego del quién es quién que os he comentado anteriormente. ¿Vale? Y bueno, para concluir, yo quería daros las gracias, pero sí que quería compartir que para nosotros ha sido un éxito contar con diferentes, o sea, sentar a diferentes agentes de diferentes ámbitos sobre una misma problemática, para lo cual ha sido súper importante que en la fase de diagnóstico tuviésemos en cuenta como diferentes ingredientes eh, y cada uno se ha visto identificado en un punto de ese diagnóstico, ¿vale? Pero eso les ha hecho ver que realmente esta problemática nos atañe a todos. Y gracias a ello hemos conseguido que otras entidades hayan tomado la iniciativa de liderar estos proyectos, ¿vale? Y como mención especial, pues bueno, para mí fue muy importante y para todo el equipo de Goyeki contar con el UIAR Fundación y con Orquestra porque nos ayudaron a visibilizar y a trabajar desde distintos ángulos. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros. Y bueno, ahora ya quedo a... No sé si alguien tiene alguna pregunta, si me he expresado con claridad o si queréis que os aclare alguna duda. Muchas gracias. Voy a pausar, voy a detener la grabación, si os parece.